¿Qué dice toda esa gente bonita de YouTube? Por aquí una vez más reconozco mi locura, trayéndole una sesión más de parábolas al cubo conmigo RML. Y siempre que aprovecho este espacio para recordar que esto es un podcast de meditación. Aquí estamos buscando indagar y conocer cómo usar la mente y no ser usado por ella. Y hay muchos temas que vamos a tocar, que toca la meditación, ya que es la meditación lo que realmente transforma y nos llena de energía. Entonces, recordando eso, hoy voy a conversar un poco sobre la transformación, sobre el ciclo de la vida. Es muy interesante este tema, siento que a muchos de nosotros nos pudiera ayudar bastante el entender cómo funciona la evolución aquí en la Tierra, ¿ok? Y cómo lo único que se queda, que permanece, es la mente. Ahora, lo que es testigo de esa mente es de lo que vamos a hablar hoy, porque eso es lo que pasa por la transformación. Bienvenidos todos a Parábolas al Cubo. Recuerden que todo esto es posible cortesía de nuestro sponsor principal, United Allocation Services. Saber cómo asignar en una ciudad dónde van cada uno de tus inversiones para que puedan crecer de manera local, regional y nacional, solo te puede ayudar nuestros expertos en asignación United Allocation Services. Ellos colaboran con todo tipo de marcas en 4 áreas principales que todo negocio necesita siempre de un apoyo. Estas son las áreas de venta, distribución, posicionamiento de marca, collections, cobranzas y planes estratégicos de innovación de productos. Todo esto siempre focalizado y concentrado en nichos. Así que para contrataciones solo llamen al número Asebra Ibn o sigan el link que está en la descripción. United Allocation Services and Eagle Eye for Business. Ok, entonces mi gente, la transformación. Cuando yo empecé en psicología, cuando tú empiezas a estudiar psicología, hay una materia muy interesante, la cual se llama psicología evolutiva. ¿Ok? La psicología evolutiva de lo que trata es de explicar cómo funciona el desarrollo del cuerpo durante la vida, desde que nace hasta que muere. ¿Ok? Hay algo que entender. Cuando nosotros nos detenemos a conversar un poco sobre la muerte, de inmediato nos dan, escalofríos, un miedo, un rechazo, un tabú, que no tienes idea por qué, pero que por alguna razón es incómodo. Si tú estás en la cena familiar y tú te pones a hablar de estos temas, vas a pasar un buen rato. Preferible, hecho un mal chiste. Pero es un tema que a la gente activamente le gusta evitar. Pero en la psicología evolutiva se toma el tiempo para entender esta situación. ¿Ok? Recordemos algo. Todas las etapas de la vida son importantes. Todas tienen
una importancia, todas tienen una, valga la redundancia, todas tienen una razón muy estratégica de ser, un mensaje, un código que transmiten para que nosotros podamos aprovechar esas señales y descubrir dentro de nosotros cuáles son esas habilidades, talentos, conocernos a nosotros mismos y poder expresarlo con el ejemplo a todos los demás. La muerte, amigos míos, no es algo a lo cual hay que tenerle miedo, sino que es uno de los muchos misterios que buscan ser descubiertos por nuestra atención. Ahora, nuestra atención suele estar dividida en un montón de información de las redes sociales que no siempre pueden colaborar a que nuestras vibraciones se mantengan lo más altas posibles. Hay muchas actitudes que tienen que ser transformadas, que tienen que evolucionar. Ahora, dentro de nuestro cuerpo está constituido por billones, 6 billones de células, ¿ok? Conforman el cuerpo humano. Y te aseguro que esa cantidad es poquita. Billones de células que nacen y mueren todos los días. En 7 años, cada 7 años, tu cuerpo se renueva completamente. O sea, cada 7 años, tu cuerpo cambió 6 billones de células. ¿Ok? Y lo puedes ver fácil porque mira, de 0 a 7 años, a los 7 años ya eres un niñito. Ya corres, hablas, juegas deporte, participas activamente en la familia, eres un niño. De 7 a los 14 eres un adolescente. Cuidado si ya no está activo sexualmente. Así que ya hay una transformación ahí de 14 a 21, bueno, ya eres un joven. Ya eres un joven que, bueno, anda por ahí que hasta abuelo podría ser. Ay, Dios mío. Pero que ya está muchísimo más maduro y en comparación con las dos etapas anteriores es una diferencia total. 21 años, mano, la mayoría de edad. De 21 a 28, en 28 ya está aquí como que, ok, proyecciones a, a empezar la adultez. Ya cuando tienes 28 años, estás cercano ya al tercer piso. Eh, en comparación con los niveles anteriores estás muchísimo más alto, avanzado y aquí hasta, bueno, pudieron haberse iniciado, terminado relaciones, muchísimos más hijos. En fin, ya aquí estás en la transición de la siguiente etapa, que es a los 35. 35 de aquí para abajo es downhill. De aquí, a partir de aquí, ya el cuerpo, dicen, llega a su punto máximo. Y luego de ahí en caída, ¿ok? Esa es la idea occidental que se tiene de cómo funciona la vida. Pero básicamente son 7 años. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo se puede seguir regenerando mucho más de 70 años. O sea, este ciclo no tiene por qué repetirse 10 veces y solamente eso. El cuerpo está diseñado y es una máquina de tal precisión, muchísimo más que un reloj suizo, que puede regenerarse. Puede regenerarse muchísimas veces. Dicen que hasta por 300 años el cuerpo tiene la posibilidad de vivir. Por alguna razón nosotros seguimos esta idea de que solo tenemos que vivir 70 años. En la isla de Okinawa, de donde es el señor Miyagi. Miyagi. De donde es el señor Miyagi. La gente vive de 100 años para arriba. De 100 años para arriba. Hay una historia muy interesante aquí en Texas. Y es que una vez estaban haciéndole una entrevista. Estaban haciéndole una entrevista al quarterback de la UT. ¿Ok? Este quarterback había logrado hacer
un throw, un lanzamiento, un pase de 60 yardas. Justo en el touchdown, ahí mismo. ¿Okay? Y viene el reportero a entrevistarlo. Y le dice: hermano, excelente trabajo. Ese pase de 60 yardas estuvo de otro nivel. Cuéntanos, ¿a qué debe? ¿A cómo se construyó la visión de juego, el condicionamiento físico y la gallardía para poder hacer un pase como el que hiciste hoy? Buenas noches. Buenas noches, y les digo, bueno, esto, mira, yo no puedo irme muy lejos, ni tampoco andar tirándome flores de que yo soy especial o algo así. Todo esto yo se lo debo a mi padre. Mi padre me ha ayudado, mi padre que justo ayer estaba cumpliendo 115 años, es el que me ha ayudado a mantenerme. Ya va, ¿cómo? El reportero interrumpe y dice: ¿cómo que tu papá tiene 125 años? Sí, sí, no, mi papá tiene 125 años y se mantiene activo. No, hombre, vieras a mi abuelo. Mi abuelo tiene 192 años. 192 años. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Acaba de embarazar a su novia, weón, de 25 años. ¿Tú puedes creerlo? Mira, la... hay mucha simbología que representa lo que realmente es la vida. Y hay tres símbolos que son importantes en el mundo de la espiritualidad. Y que de ahora en adelante, desde este momento que tú estás escuchando este podcast de meditación, Parábolas al Cubo, vas a empezar a entender, vas a ver diferente estas tres cosas que están en tu día a día. Te invito a que prestes atención en tu día a día a tres símbolos. Tres símbolos que nos guían a la realización personal y a la transformación. ¿Ok? Entendiendo el ciclo de la vida como lo que es un ciclo que empieza, termina, todo el tiempo, no para. No para. Entonces hay tres símbolos importantes a los que tienes que prestarle atención y que sean tus recordatorios de que, hey, conócete a ti mismo. ¿Okay? El primero es el árbol, los árboles. En el mundo. Dame un segundito, ya. Ya voy para allá, tranquilo, ya voy para allá. Ok, ya volví. Ya necesitaba algo de agua.
Esto es en vivo, mi gente. Entonces sí, la simbología del árbol. Mira, en el mundo espiritual, el árbol es la representación del Buda Gautama. Buda Gautama, el Buda gordo, el Buda popular. O sea, cuando ustedes piensan en Buda, ese. Ok, resulta que hay millones de Budas. Hay billones de Budas. Claro, representan un 1%, pero los hay. Y todos tenemos, los 8 billones de personas que ya somos, tenemos también la misma posibilidad de ser Buda. Buda no es un nombre. El Buda que nosotros conocemos, el Buda pop, se llama Siddhartha Gautama. Buda es un apodo que significa el que experimentó la iluminación. Al igual que Buda, hay muchos personajes, hay muchos Budas famosos. Por ejemplo, Sócrates. Recordemos que Sócrates fue una de las personas de las cuales tenemos el registro que vio la muerte como algo bueno, como un misterio a conocer. Ver qué ocurre después. A él le ofrecieron, porque ¿qué ocurre? Nosotros, cuando piensa en Sócrates, piensa en esas fotos sosteniendo el veneno, no recuerdo cómo se llama el veneno, qué bolas, pero la Siracusa, no, el, el veneno, él se tomó la cicuta, claro, bueno, la cicuta, el de llegar a esa imagen, la pintura donde le está apuntando el cielo todo y cada uno de sus seguidores están en un sufrimiento extremo. Uno, bueno, el que está de rojo, que representa pues la muerte, que es el que le está entregando la cicuta. Está súper decepcionado viviendo. Bueno, aquí está de blanco en la transformación del camino hacia donde él eventualmente va a terminar. Su representación física, todo el mundo en un desconsuelo. Pero él, Sócrates, él se mantiene muy, muy entretenido, muy despierto, muy consciente de lo que está pasando. Tú puedes ver incluso en el fondo gente despidiéndose, ya aceptando que el maestro no va a formar parte cuando. Esto es un ciclo que se repite, que justo arriba se deja una argolla guindada que representa que esto es un ciclo que continúa y que crece. ¿Ok? Entonces, a él le dijeron, mira, podemos perdonarte y que no te tomes la cicuta. Lo único que tienes que hacer es dejar de andar diciéndole a la gente que se conozca a sí mismo. Sócrates dijo, dame esa vaina que me la tomo ya. Bueno, y el resto es historia. Básicamente, se dio cuenta como todo su cuerpo murió, pero él todavía estaba ahí. El veneno subía por sus pies. Decía como que, mira, no siento los pies, pero todavía estoy yo. Subió rápidamente a la cadera, de la cadera al pecho, del pecho al cuello. Y cuando llegó a su lengua dijo, miren, estoy a punto de dejar de sentir la lengua. Y les puedo decir que por ahora sigo siendo yo. Yo soy. Yo soy es la palabra clave para poder despertar dentro de ti tu frecuencia. ¿Ok? Entonces, Sócrates, Mansur, a Jesucristo,
a todas estas personas que las tuvieron que básicamente forzar su ciclo, adelantar su ciclo, aunque no hay tal cosa, siempre estaban promoviendo el conocerte a ti mismo, ¿ok? Al único iluminado al cual no buscaron adelantar su ciclo fue el Buda Gautama. Y fue el Buda Gautama específicamente porque el Buda te habla en un nivel tan complejo que no puedes entender lo que te está diciendo. Habla en parábolas, al igual que Jesucristo. Pero Jesucristo utilizó unos códigos, unas palabritas. El reino del Señor, gobernar en los cielos. Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. O sea, utilizó un lenguaje que utilizaría un gobierno. Y eso fue como que, mira, si estos van a ser los reyes y yo soy el rey, significa que yo voy a ser ahora plebeyo. Eliminado completamente. Lo mismo con Sócrates, con Mansur. Así que, pero con el Buda, al Buda no lo entendían. Al Buda no lo entendían y eso fue lo que lo mantuvo vivo. Es como el árbol torcido, no lo cortan para hacer muebles. ¿Me entiendes? Todo lo que tiene un defecto, que no es perfecto, se mantiene vivo. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros a veces queremos ser como que lo más recto, lo más perfecto posible. Y ese es exactamente al que agarran primero para convertirlo en una cosa. Solamente cuando eres diferente, cuando se ve que no encajas en el mecanismo que tienen hecho, es que te dejan quieto y puede ser. Y cuando tú eres, eso es un ejemplo que se transmite de forma artística, no pintando, no coloreando, sino siendo, entendiendo el yo soy. ¿Ok? Así que el árbol es la representación del Buda porque trabaja porque es la manifestación de la transformación de las personas. Todo empieza con una semilla. La semilla, la famosa semilla de mostaza, ahorita que estábamos hablando de Jesucristo, hoy, mi primo que está cumpliendo años, Jesús, también ahí la buena para él, hablaba de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene la peculiaridad que de todas las semillas es la más chiquita. Pero chiquitita, chiquitica, diminuta. Una hormiga es 40 veces más grande que una semilla de mostaza. Sin embargo, una sola semilla de mostaza puede llenar millones de acres de mostaza. Una sola, diminuta. Así que concentrada dentro de ella existe un potencial tremendo. Un potencial fuera de lugar. Y lo más interesante de eso es que ese potencial solo se va a desarrollar si se está en las condiciones correctas. Siguiendo hablando de las conversaciones que nos da, él dice que lo más importante, voy a resumir, no voy a decir el completo, pero básicamente tienes que estar en tierra fértil para que esto pueda darse lugar. Otra condición es que tienes que estar en la oscuridad. Si de la muerte se sienten cosas feas, imagínate cuando te hablan de oscuridad, tú dices, no, ya, no, ya hasta ahí, no, ya. Tú una cosa es que me hables de bueno, pues, de esas cosas, de lo último. Pero otra cosa, RML, es que me hables de la oscuridad. Paciencia, piojo. Tranquilo, piojo. Ahí vamos, déjame explicarte cómo va todo. ¿Ok? Mira.
Al igual que en la profundidad del mar, la luz tiene un límite. Quiero que lo veamos de esta perspectiva. El sol, Ra, siempre ahí, pendiente de ti. El sol lanza rayos, sus rayos de luz, que se, se esparcen por toda la Vía Láctea, ¿ok? Gracias al posicionamiento donde está la Tierra, llega la temperatura ideal para que la vida ocurra. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Cuando tú llegas a Plutón, de Plutón para allá, la luz ya no llega. Llega muy tenue. Llega muy, muy tenue. Y si le sigues dando para allá lejos, y la mejor representación de esto es el océano. El océano es la representación del espacio dentro de la Tierra. Tenían curiosidad sobre eso. Y entendiendo entonces que el océano es el espacio, en el océano hay un punto donde ya la luz no existe, la luz no llega. Que a partir de ahí todo es oscuridad y bueno, las cosas que hay ahí, imagínate. Entonces resulta que en la iluminación, que la luz tiene un límite, en la oscuridad no. Pero esta oscuridad no tiene absolutamente nada que ver con cosas maliciosas, con brujería, con nada de eso, sino es más bien la tranquilidad y la serenidad que da estar dentro de la tierra fértil. Sería como que la misma ausencia de luz que hay en el útero de una mujer embarazada. Esa misma oscuridad, esa misma falta de luz que está ahí, es la que se necesita, al igual que la tierra fértil, para poder nutrirse, para poder gestarse. Una frase muy linda. Muchos verán en la luz lo que trabajaste en las sombras. Viendo esto, no como tinieblas, sino más bien como la tranquilidad que da viajar al centro de la tierra y rectificando, pulir la piedra bruta. El que sabe, sabe. Entonces, solamente alrededor, en esa ausencia de luz, es donde se puede gestar, nutrir y sobre todo enraizarse las bases de lo que será no solo un árbol, sino un bosque entero. ¿Okay? Pero de aquí, de las raíces de esa oscuridad, es donde poco a poco se va surgiendo, se va saliendo y se va desde lo terrenal hasta lo elevado. La copa del árbol que está ya tocando el cielo, pero siempre enraizado. Y entre más profundo lleguen las raíces, más alto crece el árbol. ¿Okay? Si vas por allá en California y ves el sedona, el sedona, y esos árboles que tienen, bueno, las las araucaucas. Por favor, corríjanme en los comentarios, pero son árboles que compartieron con los dinosaurios y están por allá en la 12ª región, en Chile. También corríjanme la región, fue la única que se me rellegó ahorita la mente, no sé si es esa. Pero si está en una región con un número y están en Chile, ¿ok? Y compartieron la tierra con los dinosaurios. Entendiendo esto, entonces la simbología, cada vez que tú veas un árbol, de ahora en adelante quiero que pienses que ese árbol te está mostrando cómo funciona la iluminación. Que entre más tú indagues en ese lugar donde hay ausencia de luz, entre más tú profundices ahí, más vas a poder crecer en la vida. Se necesita, se ocupa.
Se ocupa que descubras quién eres y vayas por la vida intercambiando tus talentos por servicios que creaste para poder ayudar a las personas. Eso es lo más importante que hay que hacer. Entre más personas tú les puedas dar un servicio, entre más tú te puedas mantener activo y motivado a trabajar en ayudar y servir, usted va a estar para adelante, usted le va a ir bien. Y entre más personas tú puedas ayudar, mejor. Mejor. Así que cada vez que veas un árbol, de ahora en adelante, quiero que pienses en eso. En Buda. Lo que sea que pienses de Buda. Quiero que sepas que Buda está ahí viendo. Buda está ahí. No está viendo, está presenciando. ¿Ok? El segundo símbolo, súper importante, y que se presta atención, vas a ver por ahí, es la serpiente. Ahora, no, ya va. Mira, tú estás hablándome de finalizar el ciclo de oscuridad, de serpiente. No, lo que estás en una vaina rara. Me disculpan la palabra, pero rara. Tranquilo, piojo. Tranquilo. Como te digo, todo tiene una... Mira, hay que irnos y alejarnos, dejarnos flotar bien lejos de todas las cosas y mentalidades que tú tengas al respecto, de cosas negativas, con todo lo que te estoy hablando, y quiero que lo veas de una perspectiva nueva, fresca. ¿Ok? Y es que en el mundo de la simbología, la serpiente también representa no solamente el ciclo de la vida, porque recordemos, ellos también cambian su piel y se regeneran, y su parte anterior se seca hasta que se desprende y sale más nueva, más brillante, más fresca. ¿Ok? No solamente, sino que también cuando se muerde la cuerda la serpiente es otra vez la representación del ciclo. Pero lo que la serpiente realmente representa, y por eso lo puedes ver en todo lo relacionado con lo médico, es que la serpiente está relacionada con la sabiduría. Si nos vamos a la historia de Adán y Eva, y quiero que esto lo veamos como una parábola, a esta parábola tan linda, que quiero ahorita ofrecerles para que entiendan por qué cuando vean serpientes por ahí, generalmente en todo lo que tiene que ver relacionado con la medicina van a ver la serpiente. Quiero que piensen que eso es sabiduría. Sabiduría. Cada vez que tú las veas, esa es la representación de la sabiduría, de el aprendizaje a través de la experiencia, no inteligencia, sabiduría. Eso es lo más importante, porque una vez sabiendo cómo moverte y entender eso, vas a poder disfrutar mucho más de las cosas que la vida tiene para ofrecerte. Y todo esto se consigue descubriéndote a ti mismo. Entonces, la serpiente, en esta historia de Adán en la parábola de Adán y Eva, representa en lo que muchos piensan como que la maldad. Pero recordemos resulta que en la historia son de hecho dos árboles de los cuales Adán y Eva no pueden comer. Se conoce uno, el árbol del conocimiento, pero había otro árbol, que es el árbol de la vida. Ahora bien, dijimos entonces que el árbol es la representación de Buda, ¿no? Es de la representación de la iluminación. No pensemos en una manzana real, sino que pensemos cuál es el fruto de la meditación, cuál es el fruto de la iluminación, cuál es el fruto. O sea, si la iluminación es un árbol, y en este caso el del conocimiento, ¿cuál es el verdadero fruto del conocimiento?
El fruto del conocimiento son las palabras. Eso es lo que realmente se está expresando, que entró y que se inició en cómo funciona el cerebro humano, con sus hemisferios derecho e izquierdo, que básicamente es positivo o negativo, que básicamente es femenino, masculino. El fruto del conocimiento y el fruto de la vida son cosas que están dentro de nuestro potencial y que solo descubrimos al meditar. ¿Cuál es el lugar con ausencia de luz al que siempre podemos indagar y conectarnos con la sabiduría ancestral? Es el lugar al que vamos cuando cerramos los ojos. Pero estamos en silencio, tranquilos, pero no dormidos, ¿okay? Sino conscientes. Así que recuerda, cada vez que veas la serpiente, no tengas miedo. Recuerda que es el símbolo de la sabiduría. Entonces tenemos el árbol, tenemos a la serpiente. Y por último, ya, aquí ya volvemos otra vez. Tenemos al río. Ok, ya el río sí. Mira, la simbología del río, al igual que los otros, también representa un ciclo. Recordemos que los ríos son uno de los muchos canales y formas de que el agua llega otra vez al océano. Volvemos ahorita al océano, siempre volvemos al océano. Y la fluidez con la que hay que flotar para dejarse llevar es lo que representa el río. El río representa dejarse llevar. Dejarse llevar. Uno tiene que entender de que todo esto está muy bien organizado, detallado. Te digo, hasta el más mínimo detalle. Está muy bien diseñado. Y flotar en el mundo espiritual significa tener confianza, papá. Claro que sí. Tener confianza en lo que está ya planificado para nosotros. Así que no hay que complicarse, sino que hay que confiar dejándose llevar. Ah, bueno, pues cuidado por ahí. Pero sí, entonces quiero que de ahora en adelante vean estos tres símbolos como algo bien importante. Dijimos que es el árbol, dijimos que son las serpientes y por último el río. Estos tres son los símbolos más grandes de transformación. Y entre más indaguemos y nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre ellos, de meditar sobre ellos, vamos a ver cómo poco a poco vamos conociéndonos más a nosotros mismos y nos vamos transformando. Mira, una de las cosas que han transformado mi vida es la capoeira. Capoeira, como ya saben, arte marcial afro-brasileña. ¿Okay? Yo estoy en una escuela que se llama Evolución. Y te puedo decir que es una evolución constante. Y la evolución constante ocurre cuando uno está en un ambiente dispuesto a salir de su zona de confort. Y la capoeira me dio esa situación. Es como el trabajo. A todos nos encantaría vivir sin trabajar y quedarnos en la casa. No, hombre. Con las piernas enganchadas en el sofá, con un jugo de este tamaño, esperando, pidiendo, mira, mándenme plata. Y recibiéndola. Todos quisiéramos vivir ahí. Pero, y no porque decimos que no vas a trabajar en fastidio y vaina y tal. Pero cuando nos tomamos el tiempo y cambiamos un poquito el chip, no switchamos todo. Y nos enfocamos en compartir, en servir, en estar cumpliendo nuestra función y mostrando desde el ejemplo que tener pasión por lo que se hace
es lo que realmente nos hace ricos, es que tú te vas transformando día a día. El trabajo te ayuda a estar en contacto con personas con las cuales tú de otra manera no hubieras conectado. Y el hecho de poder estar ayudando siempre a distintas personas de distinto background te va abriendo y te va ramificando y va haciendo que tus raíces vayan creciendo muchísimo más. Y si aparte en eso tú te conoces a ti mismo y eh, como el sol expandes ese brillo, no, hombre, vas a poder vivir una mantequilla. Una mantequilla totalmente. Ahora, ¿cuál es una forma? Ahora, todo el problema de la oscuridad. No, el detalle que tiene el detalle que tiene la oscuridad es de que aquí se tiene que ir muy cauteloso. Porque en cualquier momento puede haber un abismo y sayonara. ¿Ok? Adiós, básicamente. Pero uno puede ir a tientas en la oscuridad y todavía llegar al Santo Grial. Lo único que se necesita es saber cómo entender y utilizar los mismos 5 sentidos que tenemos. Visión, gusto, olfato, escucha y tacto. Tenemos esos mismos sentidos en nuestro mundo interior. ¿Ok? ¿Cómo funcionan y cómo podemos empezar a estar en contacto con estos 5 sentidos internos? Es algo de lo que te voy a hablar en mi modo avión, que es el Patreon de Parábolas al Cubo, que por tan solo $6 puedes disfrutar, puedes verme, puedes ver cómo continúa y cómo profundizamos en el entendimiento de estos sentidos metafísicos que van más allá del cuerpo. Y aparte tienes acceso a las entrevistas con personas que personalmente considero están iluminadas. Muchísimas gracias por escribir. Aprecio mucho que se hayan tomado el tiempo para indagar y meditar un poco más en sobre cómo usar su mente y no ser utilizado por ella, y en entender que somos mucho más que solo conciencia. Mi gente linda de YouTube, buenas noches. Esto fue Parábolas al Cubo.